En este video vas a aprender qué es Elementor, cuál es la versión gratuita versus la versión profesional, cuáles son los beneficios de usar Elementor Pro, la configuración avanzada de rendimiento y características, la configuración de fuentes y colores, la configuración de ajustes del sitio de Elementor, la configuración de widgets desde el gestor de Elementor y al finalizar los tips para trabajar Elementor como un profesional. Bueno, ¿qué es Elementor? Elementor hoy por hoy es el creador de sitios web o lo que se conoce en nuestra industria como el Page Builder, el editor de sitios web más usado del mundo. Se dice que alrededor de 19-20 millones de sitios de WordPress está usando hoy por hoy Elementor. Es una de las plataformas más potentes, si no la más potente en este momento, de editor de sitios web en el mundo. Y Elementor funciona con una tecnología que se llama Drag and Drop, la cual usan herramientas como Canva, Wix, CapCut, muchas otras plataformas que has usado o usas hoy por hoy. Es lo que ha hecho que este editor sea el más usado de todo WordPress. Al ingresar a Elementor vas a tener una cantidad de componentes o elementos o widgets, como lo llama la misma aplicación, que te van a permitir crear un sitio desde cero, como una hoja en blanco, o vas a tener la posibilidad, si usas la versión original de Elementor, de trabajar con plantillas o lo que llama la herramienta bloques. De esa forma vas a poder editar y trabajar un sitio, ya sea que quieras crear un sitio web, una landing page o incluso una tienda virtual. Pero antes de avanzar, te quiero explicar cuáles son las diferencias entre usar la versión gratuita de Elementor versus la versión profesional. La versión gratuita, en términos generales, tiene 30 widgets o lo que llama la herramienta alrededor de 30 aplicaciones o 30 elementos con los cuales vas a poder trabajar la creación de textos, la creación de imágenes, la configuración de videos y vas a poder hacer un sitio básico informativo. Es normalmente lo que podríamos usar o hacer con la versión gratuita de Elementor como tal. Hay 3 elementos importantes que necesita un sitio web sin importar el tipo de sitio que requieras. Si hablamos de un sitio web como tal, y los cuales son el header o la footer o lo que se conoce como cabecera y pie de página. Formularios de contacto, si vas a recoger datos necesitas formularios de contacto, y si quieres convertir este sitio web en una tienda virtual o que sea una plataforma transaccional donde puedas vender productos, vas a necesitar, en el caso de WordPress, integrarte con WooCommerce, el cual es el plugin que permite convertir WordPress en una tienda virtual. En el caso de la versión free de Elementor no vas a tener este tipo de integraciones o funcionalidades, aunque vas a poder encontrar alternativas para crear este tipo de elementos. Por ejemplo, en el caso de la cabecera y pie de página de tu sitio, vas a poder encontrar una alternativa de plugin, el cual se llama Header and Footer Builder. En el caso de los formularios de contacto, vas a poder recurrir a un plugin que se llama Contact Form7. Y en el caso que quieras vender productos, vas a poder encontrar un plugin que te va a permitir poder instalar WooCommerce y aún así conectarse con Elementor Free, el cual se llama Essential Add-ons for Elementor y te va a permitir conectar tus productos con Elementor. Los beneficios de trabajar con la versión original o profesional de Elementor es que vas a poder crear tu cabecera y pie de página usando el mismo plugin, vas a poder crear tus propios formularios de contacto e integrarte con herramientas de marketing automatizado como Mailchimp, ActiveCampaign, Drip. Hay muchas herramientas con las que vas a poder conectarte de forma directa, ya que tienen integraciones directas. Vas a poder integrarte con WooCommerce, vas a poder crear pop-ups o lo que se conocen como ventanas emergentes, y vas a tener la posibilidad de incluir códigos personalizados, ya sean scripts o códigos, como lo son píxeles de seguimiento, el pixel de Facebook, etiquetas de conversión de Google y muchas otras herramientas. Después de definir si vas a comprar la versión profesional de Elementor o si vas a instalar la versión gratuita de Elementor, la cual vas a encontrar en la biblioteca de WordPress en el módulo de plugins, el siguiente paso es crear nuestra primera página. En este caso voy a hacer el ejemplo desde el módulo de páginas, creando un inicio desde el principio. Y aquí hay algo muy importante: con la versión gratuita puedo empezar a crear mi primera pestaña, en la cual puedo empezar a configurar encabezados, textos de descripción, cargar imágenes, las cuales todos los componentes que tenemos activos, en este caso, para efectos del video, tengo la versión Pro activa, pero cuando tenemos la versión gratuita no vamos a tener todas estas opciones activas. Es importante que si tenemos la licencia de Elementor Pro activa, también vamos a poder tener plantillas que nos van a servir como una hoja de ruta para avanzar con nuestro sitio web. En este video voy a hacer uso de la licencia profesional de Elementor, la cual me permite tener acceso a todos los widgets o herramientas que vamos a ver
en el módulo lateral izquierdo. De esta forma voy a poder visualizar más de 100 aplicaciones o widgets, como lo llama la herramienta, que me van a permitir empezar a construir un sitio desde cero. En este caso, por ejemplo, voy a crear un banner, el cual el primer paso que voy a hacer es recurrir a la opción de Flexbox, el cual me va a permitir poder crear una sesión de una caja, de 2 cajas, o puedo empezar a usar opciones de estructura donde una parte de la estructura tiene un margen de 30%, una 70% o incluso 4 divisiones que me van a permitir, dependiendo de la necesidad que tenga como editor, de empezar a trabajar en el sitio. Por efectos del ejemplo, voy a usar una estructura de 2 en la cual en la parte izquierda voy a empezar a arrastrar elementos que me permitan crear un banner. Aquí, por ejemplo, voy a usar, para efectos del texto, título 1. Hay algo de Elementor que les va a gustar mucho y es que nos va a permitir duplicar todos los elementos que hayamos creado previamente, y de esta manera voy a poder configurar de una forma más rápida o avanzar de una forma más rápida en el desarrollo de mi sitio web. Entonces aquí tengo un título, no voy a usar 2 títulos como tal, era para efectos del ejemplo. Adicional a eso, al título voy a incluir un texto, voy a eliminar este que tenía de ejemplo. Y a continuación voy a buscar una imagen para mi versión lateral a mano derecha. Aquí le doy clic en el lápiz. Este punto es muy importante. Casi el 90% de edición en Elementor, si buscamos el lápiz, vamos a poder editar cualquiera de los elementos que tiene la plataforma. De esta manera yo le doy clic al lápiz, le doy clic en seleccionar imagen y él me va a dar 2 posibilidades. Subir archivos es cargar cualquier imagen que tenga desde mi computador, o recurrir a la biblioteca de medios, que me va a permitir acceder a todas las imágenes que haya cargado previamente. En este caso, si quiero hacer uso de alguna de las imágenes que ya tenía cargadas previamente, para efectos del ejemplo voy a usar esta opción, y a mano izquierda voy a poder ahora a continuación configurar de forma de que el título y el texto de esta estructura, ya que la estructura está dividida en 2 cajas, la versión de la izquierda, pueda justificarlo de forma de que me quede centrada, como lo acabo de hacer en la sesión que dice contenido justificado. Él me va a permitir a mí dejarlo en la parte de arriba, centrarlo, colocarlo en la parte de abajo, o incluso tiene otras opciones, permitir por ejemplo dejar espacio determinado, espacio alrededor, espacio uniforme. Voy a usar la opción que en este caso creo que es más conveniente, que es en el centro. De esa forma yo empiezo a estructurar un banner en el cual puedo tomar toda la estructura o todo el contenedor, y si le doy clic en toda la caja en estilo, voy a poder colocarle un fondo de color, el cual me va a permitir darle todo un estilo a este contenedor. Al hacer este cambio ya veo la necesidad de cambiar el tono de la tipografía, en el cual voy a usar un color de texto blanco, una descripción que también la voy a dejar en tono blanco, y de esta forma puedo empezar a construir un sitio muy fácil, de una forma muy intuitiva, que nos va a permitir con Elementor trabajar sitios ya sea desde una landing page hasta una tienda virtual, con todas las características de un profesional. Después de tener instalada la versión de Elementor gratuita y también tener la versión de Elementor profesional, la cual vamos a adquirir directamente en el sitio de Elementor, el paso a seguir es configurar Elementor de la forma correcta. Vamos a darle clic en el módulo de Elementor y clic en ajustes. Al estar allí vamos a darle clic en características, y al estar en características vamos a tener todo lo que Elementor llama experimentos y características en curso. Es donde suele Elementor mostrar las nuevas funcionalidades que está trabajando todos los meses, y aquí tenemos varias configuraciones por realizar. En el primero lo voy a dejar por defecto. Esta opción muchas veces se puede usar o lo activamos si vemos la necesidad de hacerlo, solamente si es un sitio que no está usando muchos plugins o que no está usando muchas herramientas de terceros, por ejemplo píxeles, códigos externos. En este caso recomendaría activarlo. Para efectos del ejemplo lo voy a dejar por defecto. En páginas de destino, esta es la opción que recomendaría si estás trabajando WordPress y Elementor solamente para la creación de landing pages. Aquí lo activaría. En mi caso no es así. En el caso de la caché de elementos, esta es una muy buena funcionalidad de Elementor, ya que históricamente para activar caché de elementos recurríamos a plugin. En este caso, al incluir esta funcionalidad ya no tenemos que recurrir a plugins de terceros. Voy a activarlo
La caché de elementos es una funcionalidad que permite reducir los tiempos de carga del sitio, por eso es bueno tenerla activa. En el caso del menú, lo voy a dejar por defecto, solamente lo usaría si fuera a trabajar un menú con ciertas características o cierta personalización. No es el caso en este ejemplo, pero si queremos trabajarlo o queremos hacer un menú con varios drop-down o con ciertas funcionalidades tipo mega menú, esta sería una opción interesante a la hora de activar. En el caso de fuentes de iconos integradas, lo voy a dejar activo ya que quiero que los iconos se carguen de forma automática y integrada a Elementor sin la necesidad de que cada vez que se cargue un icono consulte al servidor de esta biblioteca o consulte una petición a esta biblioteca de iconos, y eso por cada consulta afecta el rendimiento de nuestro sitio web. Si seguimos bajando, ahora vamos a encontrar una opción que se llama puntos de lectura personalizados adicionales. Esto es una nueva funcionalidad que incluyó Elementor que permite activar 5 módulos en total para trabajar de una mejor forma el responsive. Inicialmente no es necesario, con las 3 opciones que tiene Elementor de PC, tablet y móvil, no es necesario trabajar 5 opciones responsive. No recomiendo activarla, en este caso la dejaría inactivo. En el caso del contenedor, lo voy a dejar por defecto, ya que Elementor hoy por hoy, a diferencia de hace algunos años, trabaja 2 tipos de estructura. Una que tiene por nombre Flexbox y una que tiene por nombre Grid. Cada una de estas estructuras van a ser muy funcionales o van a tener ciertas funcionalidades dependiendo de las necesidades que tengamos como editor del sitio. Personalmente siempre trabajo más con la opción Flexbox, pero Grid es una funcionalidad que puede ser de gran ayuda si estoy trabajando muchas bibliotecas de imágenes o muchos contenidos audiovisuales. En el caso de esta funcionalidad que hice por defecto el nuevo constructor de temas, lo voy a dejar por defecto, no me afecta, tampoco afecta el rendimiento del sitio. La cabecera y el pie de página del sitio, en el caso de trabajar la licencia original de Elementor Pro, sí es mejor dejarla activa o por defecto. Si no estamos trabajando en este caso la licencia original de Elementor Pro, recomendaría dejarla inactiva. En el caso de elementos anidados, lo voy a dejar por defecto, ya que es una funcionalidad que podría usarla o no dependiendo de la necesidad que tenga en el sitio. Muchas veces esta funcionalidad me permite unir widgets o unir diferentes aplicaciones de Elementor dentro de una estructura para crear una funcionalidad o una sesión del sitio con más características. Y como final está la opción que dice barra superior del editor, el cual es la barra que encontramos en la parte de arriba. Hace algunos años Elementor no usaba esta funcionalidad. Cuando usábamos Elementor inicialmente, solamente trabajábamos con la estructura de Elementor que vemos a mano izquierda. Para efectos de el ejemplo, lo voy a dejar por defecto. Es algo que a mí personalmente me gusta. Si estás acostumbrado a trabajar Elementor desde hace varios años, tal vez no te guste mantenerlo activo y ahí sí te recomendaría dejarlo inactivo. Adicional a los experimentos y características, en rendimiento y en avanzado hay otras funcionalidades que también tenemos que revisar con más detalle. Por ejemplo, en el método de impresión de CSS, por ejemplo aquí la recomendación que le dejaría es dejarlo como archivo externo. En la de cargas de imágenes optimizada lo voy a dejar activar, ya que esto va a permitir que Elementor también nos ayude a optimizar las imágenes. En la carga optimizada de Gutenberg, es el editor por defecto de WordPress. Como no lo voy a usar, es mejor dejarlo desactivado. En la carga diferida de imágenes de fondo también lo dejaría activo. Y en la caducidad de la caché de los elementos lo dejaría con un lapso de un día o de 12 horas, que sería el tiempo recomendado en este punto. Adicional a eso, en avanzado, en el cambio de método de carga del editor lo voy a dejar desactivado. En permitir la subida de archivos sin filtrar, tradicionalmente si trabajo muchos archivos, es decir, plantillas que ya hemos creado previamente en otros sitios de Elementor y quiero subirlas a Elementor, aquí por ejemplo él me está preguntando si quiere que activemos la opción de filtrar esos archivos o que si lo desactivamos. En este caso yo lo suelo dejar activo, ya que suelo trabajar archivos de Elementor de un sitio al otro, por eso lo mantengo allá activo. En este caso, en la versión de Google Fonts, esto es algo muy importante. Tradicionalmente cuando se trabaja Elementor se tiene la costumbre de trabajar tipografías de Google, pero eso afecta el rendimiento de nuestro sitio. En este caso mi recomendación es dejarlo desactivado y aprender a cargar de forma personalizada las tipografías en esta sesión de Elementor. Los envíos de formulario es como una copia adicional que queda en nuestro sitio. En este caso sí lo dejaría activo. Cargar la biblioteca de Font Awesome 4 es una biblioteca de iconos. No voy a usar iconos de bibliotecas externas. También recomiendo cargar iconos personalizados. En esta sesión que hice iconos personalizados, y lo voy a dejar en el formato que dice no. Y en el caso de la etiqueta generador la voy a dejar activa, ya que es algo que no me afecta al rendimiento. De esta forma le doy guardar cambios y así es como configuraría los ajustes y características de Elementor.
Uno de los errores más frecuentes cuando empezamos a trabajar en Elementor es no configurar las tipografías y los colores desde el principio. Esto va a permitir ahorrar tiempo de una forma muy considerable. El primer paso para hacer esto es recurrir al editor. Cuando estamos en el editor vamos a ir a una sesión que se llama Ajustes del sitio. Nos va a cargar algo que la herramienta llama Diseño del sistema. En el primer ítem tengo la opción de poder configurar colores de manera predeterminada y esta es una de las funcionalidades que personalmente más me gusta de Elementor, porque me permite dejar colores predeterminados que voy a usar con mucha frecuencia en el sitio. Si ya tengo claro que mi marca, por ejemplo, tiene un tono azul, tiene un tono blanco y un tono para los llamados a la acción que puede ser un tono morado o un tono verde, aquí en colores del sistema voy a definir primero cuál es mi color primario, color secundario, colores para los textos y colores para lo que llamo yo normalmente colores de CTAs o llamados a la acción. En este caso mi color primario sería un negro, en este caso mi color secundario sería un azul, el cual se visualizaría de esta forma. El color para los textos sería un tono, voy a usar un tono gris, un poquito más oscuro, y el tono que yo suelo usar para los llamados a la acción o CTAs como se suele usar, en este caso usaría un tono verde. El cual, como ustedes se dan cuenta, como ya he usado previamente, ya he creado llamados a la acción previamente, él me muestra aquí a mano derecha, por ejemplo, en el llamado a la acción que tengo de WhatsApp, me lo muestran en un tono verde. De esa manera ya tendría mis colores de sistema, mis colores principales, los 4 principales, los dejo ya totalmente configurados. Después de dejar los colores configurados, aquí le doy guardar. El siguiente paso es configurar las fuentes globales. Esto también ayuda a ahorrar tiempo de una manera muy significativa, ya que nos permite poder configurar la tipografía primaria del sitio, la secundaria, también la tipografía para los textos y la tipografía que queremos usar para los llamados a la acción. De esta manera también puedo empezar a trabajar de una forma mucho más organizada. Aquí, por ejemplo, si tengo las tipografías por defecto de Elementor, que fueron las que yo dejé activas como tal, solamente tendría alrededor de 6 o 7 tipografías. Pero si yo tengo tipografías que he cargado de forma personalizada, aquí también me carga. Si fuese el caso y no quiero desactivar las tipografías de Google, aquí tendría que volverlas a activar para que Elementor vuelva y me muestre alrededor de 100 tipografías adicionales que conecta esa integración que tiene con Google Fonts. De esta manera yo voy a trabajar con una tipografía la cual me gusta mucho, que es Trebuchet MS. Y aquí puedo empezar a configurar cada una de las que tengo. Por ejemplo, usaría Trebuchet como primaria, usaría Verdana como secundaria. De hecho, aquí puedo cambiar los nombres como lo hice también en los colores. Tipografía secundaria para textos y para CTAs. Entonces, de esa forma yo puedo venir aquí a personalizar cada una de las tipografías que tengo, que quiero usar para el sitio. Y ahora lo que hago es guardar cambios. Continuando con la configuración de las tipografías, antes de configurar las etiquetas HTML, ya que Elementor tiene H1, H2, H3, H4, H5 y H6. De hecho, en cualquier plataforma que trabajemos, desarrolle sitios web o ya sea que se desarrolle un sitio en HTML desde cero, siempre va a ser importante el orden jerárquico de las tipografías. De hecho, a partir de las etiquetas HTML, las tipografías tienen un orden jerárquico, el cual va a ser importante también para el SEO de nuestro sitio web. En este caso, la recomendación que les dejo para continuar con la configuración de tipografías es crear 6 textos, los cuales ya lo había hecho previamente para efectos del video, en el cual a cada uno de ellos le vamos a configurar una de las etiquetas H1, H2, H3, H4, H5, H6. Y el objetivo de esto es posteriormente de tener las 6 H's, H6, voy a guardar, me devuelvo nuevamente a ajustes del sitio y posteriormente al haber definido las fuentes globales ya tengo una hoja de ruta para poder configurar todas mis tipografías, la cual la primera tipografía que me invita a configurar Elementor es la tipografía del cuerpo o el body del sitio. En este caso ya tenía una tipografía texto que fue la tercera dentro de la configuración de fuentes, voy a mantener esa allí. Posteriormente en la tipografía enlace
trabajo con la opción que se llama CTA o con la que llamé CTA. Para el H1 voy a trabajar con la tipografía primaria. Para el H2 voy a trabajar con la tipografía secundaria. Para el H3 voy a trabajar con la fuente personalizada de textos. Y para el H4 voy a hacerlo también. Y así sucesivamente con todas las etiquetas HTML, en este caso H5 y H6, sigo manteniendo la opción en H5 y en el H5 también uso la opción de texto y también uso para el H6 la opción de texto. Una de las razones por las cuales recomiendo hacer esto es que vamos a poder ver en tiempo real las tipografías desde el H1 hasta el H6, en qué tamaño y en qué colores los podemos manejar y tener una idea mucho más clara de cómo van a quedar nuestras tipografías en todo el sitio. Entonces, el primero que voy a configurar, posteriormente a la opción del cuerpo, el cual voy a seguir trabajándolo con el texto que se llamaba colores para textos. En el caso del enlace voy a trabajar con el que llame CTAs o llamados a la acción, pero aquí vienen los 6 etiquetas HTML, H1 hasta la H6 que me interesa configurar. Entonces voy a trabajar el H1 con la tipografía primaria. Aquí también puedo, digamos, ver en tiempo real cómo se visualizaría con la secundaria, pero lo voy a dejar con la primaria. El H2 lo voy a manejar con la tipografía secundaria, pero voy a manejar otro color. En este caso estoy aplicando un tono azul, que sería el color secundario, pero si veo la necesidad tal vez de cambiar el tono de color, le voy a dar clic acá y voy a buscar otro tono, que tal vez un gris o tal vez otro tono que sienta que sea más agradable para el caso. Como es mi tipografía secundaria, voy a quedarme con el color secundario. En este caso el H3 lo voy a dejar también con el color secundario, el H4 lo voy a dejar con el color de texto y el H5 y el H6 lo voy a dejar con colores para texto igualmente. Que si tengo la necesidad de modificar algunas de estas opciones, lo voy a poder hacer aquí en tiempo real, e incluso si quisiera trabajar una tipografía totalmente independiente a las fuentes personalizadas, por ejemplo para el H1, no lo recomiendo, es mejor trabajar siempre con las fuentes personalizadas. Pero si tuviese la necesidad de hacerlo, por ejemplo, de testear otra tipografía, entonces vendría acá, ya no tomaría la opción de tipografía primaria, sino le doy en este caso al lápiz y de esta forma puedo cambiar por otra tipografía. En este caso voy a buscar una más vistosa e incluso cambiar los tamaños si tengo la necesidad de hacerlo. Esto lo voy a poder hacer tanto para PC como para móvil, que me va a permitir poder visualizar con más claridad cómo se va a ver mi tipografía dependiendo del dispositivo. De esa manera puedo configurar todas las tipografías. Posteriormente, al configurar mis colores y mis fuentes globales y también la tipografía, ahí lo que me gusta hacer es elegir los 4 widgets que uso con mayor frecuencia, que en este caso son imagen, cuadro de imagen, botones y formularios, y es configurarlos desde el inicio, ya que este es un elemento que se usa con mucha frecuencia en cualquier sitio que desarrollemos con Elementor. Entonces, cuando estoy en botones, voy a poder configurar de manera masiva que todos los botones que empiece a cargar en el sitio siempre tengan el mismo radio de borde. En este caso tenía un 50, si quiero dejarlo, si quiero cambiarlo, lo puedo cambiar a 10 o cambiarlo a 20, que es con el que me voy a quedar. Y de la misma forma se modifica tanto en el botón de formulario como en el botón individual. Posteriormente también tengo la posibilidad de hacerlo con las imágenes, dependiendo de la marca con la que estemos trabajando. Si tengo la necesidad de dejarlo en 0, que es la forma como viene predeterminado en Elementor, o si quiero incluir algún radio de borde, porque de esa manera cualquier imagen, galería o cuadro de imagen que incluya en Elementor se van a cargar con un radio del borde y no tengo que hacer esto de forma individual cada vez que cargue un elemento. Es la razón por la cual configuro esto desde el inicio. Igual con los campos de formulario. Cuando estamos en formulario, también tengo la posibilidad de configurar todo el formulario desde un punto de vista gráfico, el radio del borde, el relleno que va a tener, incluso la tipografía que quiero trabajar en los formularios, si quiero configurar una tipografía específica o si por el contrario quiero trabajar con alguna de las fuentes que previamente he cargado. Y guardo para finalizar. El siguiente paso es la configuración de los widgets o los aplicativos de Elementor al interior de un módulo que Elementor llama gestor de elementos. Esta es una funcionalidad muy potente que Elementor lanzó en los últimos meses, que nos permite identificar cuáles son los widgets que más estamos usando y cuáles widgets incluso podríamos dejar de usar para que mejore el rendimiento del sitio. Primero que va a hacer en el gestor de Elementor es darle clic en explorar uso de Elementors
y Elementor lo que va a hacer es mostrarme todos los widgets que están activos o inactivos y me dice cuántas veces estoy usando estos widgets al interior de Elementor. En este caso, también me da la opción de poder desactivar los elementos no utilizados, que es lo que suelo hacer. Desactivo los elementos y aquí le doy guardar cambios. De esa manera, de los más de 100 widgets que tiene Elementor, solamente me quedo con un promedio de 20 o 30, que son los que necesito para trabajar en mi sitio. El primero de ellos es Navigator. Tradicionalmente, cuando trabajamos en equipo y trabajamos con otros diseñadores web o diagramadores de sitios, es importante el orden. Por efectos del ejemplo, muestro el sitio o la landing page de nuestra agencia. Hay una herramienta que tiene Elementor que para cualquier editor o persona que esté acostumbrado a usar herramientas como Photoshop, Illustrator o cualquier herramienta que suele manejar capas, Elementor tiene una opción que se llama Navigator o estructura. En este caso, la opción de estructura me permite organizar toda la diagramación del sitio y suelo hacerlo dándole a todos los contenedores su nombre. Al primero le llamaré Top Header, pero van a poder ver que en todo el resto de contenedores cada uno de ellos tiene el nombre. Cuando estamos trabajando en un sitio que es muy largo, el orden es importantísimo y por eso esta herramienta me permite organizar el sitio y a partir de eso me permite organizar el sitio y encontrar elementos gráficos o elementos que no puedo encontrar directamente con el lápiz. Ejemplo, los fondos o capas, imágenes o vectores que hayamos incluido durante el diseño del desarrollo del sitio. El segundo tip es el uso del widget cuadro imagen, ya que nos permite crear de forma más rápida y ágil procesos muy repetitivos en la creación de nuestro sitio web en Elementor y también se convierte en un aliado del rendimiento del sitio. Tradicionalmente, cuando se empieza a trabajar un sitio en Elementor, se tiene la costumbre de tomar cualquier widget de Elementor desde cero e ir arrastrando sesiones al interior de Elementor. En este caso, el ejemplo que tengo en pantalla, el título, la descripción, la imagen, son elementos que tengo totalmente independientes, pero puedo replicar esta misma estructura con el cuadro imagen sin la necesidad de tener 4 elementos, que en este caso sería el primer contenedor, el segundo, el encabezado, el editor de texto, adicional a eso otro contenedor y la imagen. Entonces, cada vez que nuestro sitio vaya a cargar, necesita cargar todos estos elementos que tiene el sitio. Pero si buscamos una alternativa como la opción de cuadro imagen, tengo la estructura del contenedor, busco cuadro imagen y con el cuadro imagen voy a poder replicar esa misma estructura. En este caso, escojo el cuadro imagen, le doy estilo, lo tomo a mano derecha, le doy en imagen, agrando en imagen el tamaño al 100%. En la sección que dice caja puedo centrar el texto, alinearlo a la izquierda y empezar a modificar la estructura con las mismas características. En este caso le doy clic a todo el contenedor para colocarle el fondo negro al contenedor y de esa forma ahora tengo la necesidad de venir a cambiar el color de las tipografías por un tono blanco y de esa forma estoy creando una estructura muy similar o la misma sin la necesidad de haber trabajado widgets de forma independiente. Si hacemos la comparación en PageSpeed, aquí tengo la comparación entre la página web con la que estábamos trabajando los elementos de forma independiente versus la página con la que estábamos trabajando todo con cuadro de imagen. En este caso, el tamaño excesivo de DOM es algo muy frecuente en el trabajo o el desarrollo de sitios en Elementor. Si trabajamos cuadro de imagen, podemos empezar a reducir de forma significativa muchos otros elementos sin la necesidad de estar usando los elementos o widgets sueltos. De esta forma, la recomendación siempre es que el tamaño excesivo nunca supere los 800 elementos, ya que esto afectaría el rendimiento del sitio. Si es un sitio muy extenso, es importante tener en cuenta con cuál widget vamos a trabajar. En ese caso, el widget de cuadro de imagen es un gran aliado para un proceso más eficiente y mayor rendimiento en nuestro sitio. El tercer tip es un plugin de optimización para el rendimiento de tu sitio web, es decir, que cargue más rápido. En el caso de nuestro sitio, todo está en verde. Para eso suelo usar solamente 2 plugins. Si quiero usar un plugin gratuito, voy a usar Lightspeed Cachet, el cual vamos a encontrar en la biblioteca de WordPress. Y el plugin WP Rocket, que a mi concepto es el mejor plugin de optimización para WordPress. Y en la descripción de este video te voy a explicar cómo configurar
tanto la Speed Cache o WP Rocket, para tener resultados en verde en Google PageSpeed, el cual es la herramienta que califica los sitios web. Y para finalizar, aprovechar lo mejor de la inteligencia artificial para mejorar nuestro proceso y hacerlo más eficiente. En este caso, Elementor cuenta con su propia IA, la cual vamos a poder visualizar si contamos con la licencia profesional de Elementor, pero adicional a eso se debe pagar como una suscripción mensual adicional, con el cual Elementor cuenta con 3 planes, los cuales vemos en pantalla. Personalmente, hoy por hoy no trabajo con la IA Elementor, ya que todavía no me parece una herramienta por la cual deba pagar un valor adicional. Para eso prefiero alternativas con las cuales trabajo, que es la IA de Google IA Studio, y la IA de ChatGPT, con la cual podemos sacarle mayor provecho en un proceso que es muy común que ralentice el diseño y desarrollo de sitios web. Tradicionalmente, cuando estamos trabajando ya sea para un cliente o estamos trabajando para un sitio propio, siempre vamos a tener la necesidad de crear textos, copies, descripciones o información para nuestro sitio web. En el caso de ChatGPT lo uso para crear descripciones de servicios, ya que para crear descripciones de productos parece más potente en este momento la IA Google, ya que hace lecturas de URLs, puede leer imágenes o transcribir imágenes si nosotros tenemos la información o la descripción de una imagen la cual necesitamos transcribir. En este caso, para efectos del ejemplo, le pedí a la IA de Google que, como un copywriter y un SEO experto, que es importante tener en cuenta el posicionamiento en cualquier sitio, me creara una descripción para unas monturas teniendo en cuenta la información de la página principal, ya que quiero que no divague o no me dé información incorrecta. De esta manera, la herramienta hace la lectura de la URL que le compartí y me da una descripción con la cual puedo venir a copiar y pegarla y llevarla directamente al sitio. De esa forma puedo usar herramientas de IA complementarias que son muy potentes. Otra herramienta de inteligencia artificial que uso para la creación de imágenes, ya que también puede ser un proceso que ralentice el diseño y desarrollo de sitios, o incluso tenga la necesidad como emprendedor de crear imágenes si no cuento con imágenes profesionales de producto, es la herramienta nueva de Canva que se llama Dreamlab, desde la cual vamos a poder crear imágenes con la ayuda de la inteligencia artificial, que nos van a permitir crear imágenes en cuestión de segundos. Por ejemplo, voy a crear un render de un proyecto en la ciudad de Miami. Por obvias razones, la herramienta identifica que en la ciudad de Miami el tipo de proyecto que quisiera mostrar es un proyecto costero, donde nos va a mostrar cómo se visualiza el proyecto de diferentes tomas y nos pueden servir como punto de partida para el diseño de nuestro sitio o complementar imágenes en nuestra web. Voy a hacer otro ejemplo con la creación de un producto de belleza. Y de esa forma vamos a visualizar cómo Canva nos crea un mockup o una visual de un producto de belleza, el cual vamos a poder usar y posteriormente editar directamente en la herramienta. Aunque existen muchas plataformas de IA, incluso Elementor con su propia inteligencia artificial, existen muchas herramientas gratuitas con las cuales vamos a poder complementar el diseño y el desarrollo del sitio. Tradicionalmente, las herramientas que nos apoyen en la creación de texto, imágenes o diagramación de los sitios son las herramientas que suelen reducir la mayor cantidad de tiempo. Siguiendo todos estos pasos en Elementor es como crearías tu sitio web como un profesional.